Mi familia religiosa me echó de la casa porque se enteró de que ya no era virgen. Desde que tengo memoria, crecí rodeada de reglas, silencios incómodos y un tipo de amor que siempre parecía tener condiciones. Mis padres son profundamente religiosos, de esos que no solo van a misa todos los domingos, sino que también creen que todo lo que pasa en la vida tiene una explicación divina o un castigo del cielo. En mi casa no se hablaba de ciertos temas. No se hablaba de sexo, ni de dudas sobre la fe, ni de emociones intensas que pudieran poner en duda nuestra forma de vivir. Las emociones, como el enojo, la tristeza, o incluso la alegría muy efusiva, eran vistas como cosas que debían reprimirse para mantener la compostura. Crecí sintiéndome como si estuviera en una especie de vitrina. Siempre debía lucir perfecta, comportarme como una dama, evitar llamar demasiado la atención. Mi madre solía decirme frases como una mujer vale por lo que guarda o la pureza es el mayor regalo que una hija puede ofrecerle a Dios y a su futuro esposo. Y yo, siendo una niña, no entendía muy bien a qué se refería, pero asentía en silencio porque sabía que cuestionar sus palabras solo traería miradas frías o largos sermones sobre las consecuencias del pecado. Mi infancia fue tranquila en apariencia. Iba a una escuela religiosa, ayudaba a mi madre en casa, y asistía a clases de catecismo los sábados. No tenía muchos amigos fuera del círculo de la iglesia porque mis padres no lo permitían. Desconfiaban de todo lo que no fuera de Dios, incluyendo la televisión, la música popular, internet, y ni hablar de redes sociales. Me permitían tener un teléfono, pero siempre revisaban mis mensajes. Cualquier cosa que no encajara con sus valores era motivo para quitarme privilegios o incluso castigarme con oraciones largas de rodillas frente al altar que teníamos en casa. No fue sino hasta que cumplí los 18 que empecé a experimentar cierta libertad. Conseguí una beca para estudiar en una universidad cercana, y aunque seguía viviendo con ellos, las clases y las actividades me daban más tiempo fuera de casa. Comencé a conocer otras formas de pensar, otras formas de vivir. No fue un cambio inmediato, pero poco a poco empecé a hacerme preguntas. Sobre mi fe, sobre mi identidad, sobre lo que realmente quería. Me sentía culpable por cuestionar, pero no podía evitarlo. Había algo dentro de mí que quería entender más del mundo, más allá de lo que me habían enseñado. A los 21 años, empecé a trabajar medio tiempo en una cafetería para cubrir algunos gastos que la beca no cubría. Ese trabajo fue más importante para mí de lo que imaginé. No solo me dio independencia, sino que me permitió conocer a personas reales, con historias diferentes, con miedos, errores y logros que no tenían nada que ver con las normas religiosas. Fue ahí donde conocí a Arturo. Arturo tenía 23 en ese entonces. Era uno de los clientes habituales. Siempre pedía lo mismo, café americano con un poco de leche, sin azúcar. Era tranquilo, amable, y a diferencia de muchos otros, siempre me miraba a los ojos cuando hablaba. Al principio, nuestras conversaciones eran breves, casi formales, pero con el tiempo comenzamos a hablar más. Me preguntaba por mis estudios, por mis intereses. Me escuchaba de verdad, sin juzgar. Después de varios meses, me invitó a salir. Al principio dudé. No solo porque mis padres jamás me habían permitido salir con un chico, sino porque tenía miedo de todo lo que eso implicaba. Pero terminé aceptando. Le dije a mis padres que iba a cubrir un turno extra, y así empezó todo. Nuestra relación fue un respiro para mí. Con Arturo me sentía libre, sin miedo de decir lo que pensaba. Él nunca presionó nada, ni siquiera los temas que en mi casa eran tabú. Me escuchaba cuando le hablaba de mi infancia, de las reglas absurdas, de cómo me sentía cuando no podía ser yo misma. A veces me preguntaba si de verdad eso era amor, porque se sentía tan diferente a lo que me habían enseñado. No era una emoción controlada o medida por lo que está bien o mal según una doctrina, era algo más humano, más real. Pero salir con él no era sencillo. Como vivía con mis padres, debía mentir constantemente. Inventaba horas extra en el trabajo, prácticas en la universidad, tareas en grupo que no existían. A veces me sentía terrible por mentir, pero también sabía que si decía la verdad, todo lo que estaba construyendo se derrumbaría. Mis padres no permitían ni siquiera la posibilidad de tener un amigo especial. Para ellos, cualquier relación romántica antes del matrimonio era sinónimo de pecado, de vergüenza,
de perder el valor como mujer. Durante un año completo, Arturo y yo tuvimos que hacer escapadas para poder vernos. Nos encontrábamos en lugares públicos, a veces íbamos al parque, al cine, o simplemente caminábamos por la ciudad. No podíamos ir a su departamento muy seguido porque yo no tenía excusas para estar tantas horas fuera. Aún así, cada encuentro era especial, una pequeña victoria contra la prisión invisible que me rodeaba desde niña. No voy a mentir, muchas veces pensé en terminar la relación por el estrés que me causaba tener que mentir. Vivía con el miedo constante de ser descubierta. Pero al mismo tiempo, sentía que Arturo era lo único que me recordaba que tenía derecho a vivir a mi manera, que no estaba equivocada por sentir amor, deseo, o simplemente por querer tomar mis propias decisiones. Hubo una ocasión, cuando tenía 23, en que estuve a punto de contarles todo a mis padres. Quería hacerlo de forma madura, explicarles que estaba en una relación seria, que Arturo era una buena persona, que no estaba haciendo nada malo. Pero me arrepentí al escuchar a mi madre hablar por teléfono con una de sus amigas. Le contaba con horror cómo la hija de una conocida se había entregado antes del matrimonio, y cómo eso era una vergüenza para toda la familia. Dijo que si algo así pasaba con uno de sus hijos, no sabría si podría perdonarlo. Ahí entendí que no estaba lista, o que tal vez ellos nunca lo estarían. Mi relación con Arturo continuó, cada vez con más profundidad, más cercanía. Compartimos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras metas. Él siempre fue paciente, comprensivo. Nunca me presionó para nada, ni siquiera cuando nuestras salidas eran interrumpidas por una llamada mía diciendo que tenía que regresar corriendo a casa. Sabía que mis circunstancias eran distintas, y eso solo me hizo quererlo más. Aunque todo parecía estable por fuera, por dentro yo sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Una parte de mí aún sentía culpa. La culpa que me habían inculcado desde niña, que me decía que incluso sentir cariño o deseo era malo. Otra parte de mí, más fuerte, comenzaba a entender que esa culpa no era mía, que había sido impuesta por una educación rígida y que tenía derecho a elegir cómo vivir mi vida. Nunca me imaginé que todo iba a estallar tan de repente. No lo vi venir. Creí que tenía todo bajo control, que mientras siguiera siendo cuidadosa, podría seguir con mi vida sin problemas. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. La noche en que todo cambió no tuvo ninguna advertencia especial. No hubo un presentimiento, ni un mal sueño, ni una señal que me indicara que esa sería la última vez que pondría un pie en la que había sido mi casa por 24 años. Ese día había salido del trabajo directamente a casa de Arturo. Llevábamos semanas sin poder vernos tranquilos, y él me había preparado una cena sencilla en su departamento. Era algo íntimo, cálido. Hablamos de nuestras metas, del estrés que yo sentía por seguir viviendo con mis padres, de lo mucho que deseaba tener una vida más libre. Nos abrazamos largo rato, y cuando se hizo tarde, decidí quedarme. No era la primera vez que lo hacía, pero siempre con mucho cuidado. Me aseguraba de dejar todo preparado, mensajes programados, excusas bien pensadas. Esa noche me dormí entre sus brazos, por primera vez sin sentir culpa. Me sentí segura, en paz. A la mañana siguiente, desperté con una llamada insistente. Era mi madre. Miré la hora, 6:48 de la mañana. Me levanté de golpe. Tenía más de 10 llamadas perdidas. Mi corazón comenzó a latir rápido. Respondí con voz temblorosa. ¿Dónde estás?, preguntó mi madre con una frialdad que no le conocía. ¿Dónde demonios estás, Aurora? Mamá, tuve una emergencia con una amiga del trabajo. Me quedé con ella, mentí, intentando sonar calmada. ¿En serio crees que soy estúpida? Después de eso, colgó. Me vestí a toda prisa. Sentía que algo no iba bien. No sabía cómo, pero intuía que ya sabían la verdad. Arturo notó mi nerviosismo. ¿Qué pasa? Creo que mis padres lo descubrieron. No sé cómo, pero lo saben. Sin hacer más preguntas, me ofreció llevarme. Durante el camino, no hablamos mucho. Yo estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Trataba de prepararme para lo peor,
aunque aún tenía esperanza de poder explicar, de que me escucharan, de que todo se resolviera con una discusión tensa y ya. Cuando llegamos a mi casa, fue como entrar en una pesadilla. La puerta estaba abierta. En el jardín delantero estaban algunas de mis cosas, mi mochila de la universidad, una maleta vieja, una caja con libros, un par de zapatos sueltos. Mi padre estaba parado junto a todo eso, con una expresión que no sabría cómo describir. No era solo enojo, era una mezcla entre decepción y desprecio. Mi madre, detrás de él, no decía nada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Bajé del auto como en trance. Arturo me siguió. Papá, dije, acercándome despacio. ¿Qué es esto? Él avanzó hacia mí con pasos pesados. Se detuvo apenas a 1 metro. Tenía el rostro enrojecido, los puños apretados. ¿Dónde estuviste anoche? Puedo explicarlo, por favor escúchame, dije, sin saber si mi voz era audible. ¿Estuviste con este tipo? Preguntó, señalando a Arturo sin siquiera mirarlo. Papá, por favor. Y entonces explotó. ¿Tú crees que puedes hacer lo que quieras y venir aquí como si nada? Gritó con una fuerza que jamás había escuchado en él. ¿Crees que puedes deshonrar esta casa y seguir siendo bienvenida aquí? Intenté acercarme, pero levantó una mano con tanta violencia que me eché hacia atrás. No me golpeó, pero el gesto fue claro. Arturo se interpuso inmediatamente entre los dos. No le hable así, dijo, firme, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como listo para protegerme. ¿Y tú quién te crees para meterte aquí? Le respondió mi padre. Tú eres el que la ha corrompido. La llenaste de ideas sucias. De pecado. Aurora es una adulta, tiene derecho a vivir su vida. No ha hecho nada malo, replicó Arturo, sin levantar la voz, pero sin moverse ni un centímetro. Mi madre seguía en la puerta, callada. No se acercó. No intentó detener a mi padre. No defendió ni una sola vez. Toma tus cosas y vete. Ya no tienes lugar aquí, me dijo él, finalmente, con una voz seca, sin alma. ¿Qué? ¿Me estás echando? ¿Así? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No quiero saber nada más de ti. Esta casa es para personas que viven con dignidad, no para una cualquiera. Esa última palabra me rompió. Me quedé congelada. Arturo puso una mano en mi espalda. Vamos, Aurora, dijo con suavidad. Yo no podía moverme. Quería gritar, llorar, arrodillarme, hacerlos entrar en razón. Pero algo dentro de mí se rompió. Algo se quebró para siempre. Comprendí que ya no había nada que pudiera hacer. Mi padre ya me había condenado en su mente. Y lo peor fue mirar a mi madre y ver que ella no decía ni una palabra. Tomamos mis cosas en silencio. Arturo trató de meter todo en su auto, como pudo. Mientras lo hacía, mi padre me miraba, como esperando que yo pidiera perdón, que me humillara. Pero no lo hice. No por orgullo, sino porque ya no tenía energía. Me sentía vacía. Antes de subir al coche, volteé una última vez hacia mi madre. ¿No vas a decir nada? Le pregunté, con la voz rota. Ella solo bajó la mirada. Nos fuimos. En el camino, no hablé. Arturo tampoco me presionó. Solo puso su mano sobre la mía mientras conducía. Yo no lloré. Ni una lágrima. No porque no lo sintiera, sino porque estaba en shock. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera una mentira, como si la vida que conocía hubiera sido arrancada de golpe, sin previo aviso. Cuando llegamos a su departamento, me ayudó a bajar las cosas y las dejó en la sala. Luego me abrazó, sin decir nada. Ahí fue cuando me derrumbé. Lloré durante horas. De rabia, de tristeza, de dolor. No podía entender cómo mi propia familia podía darme la espalda tan fácilmente. Cómo podían pensar que el valor de una hija se mide por si ha estado o no con alguien. ¿Cómo era posible que la religión que les enseñó el amor al prójimo no les enseñara a amar a su propia hija cuando más lo necesitaba?
Arturo me acompañó en todo momento. No intentó darme soluciones, ni frases hechas. Solo estuvo ahí. Me preparó un té, me ofreció una manta, me dejó llorar sin juzgar. Esa noche dormí en su cama, abrazada a él, sintiéndome rota pero también sostenida por alguien que sí me veía como persona, no como una propiedad familiar. Al día siguiente, comenzaron las llamadas. De mis tías, de mi hermana menor, de algunos primos. Algunos solo querían saber qué había pasado, otros repetían lo que mis padres ya habían dicho, que me había deshonrado, que había tomado un camino incorrecto, que aún estaba a tiempo de arrepentirme. No respondí. No tenía fuerzas para justificar nada. Con el paso de los días, me fui adaptando a la nueva realidad. Arturo me ofreció quedarme con él el tiempo que necesitara. Al principio me negué, pero no tenía muchas opciones. Mis padres bloquearon mi acceso a la cuenta que usaba para mis estudios. Me dejaron sin respaldo alguno. Si no fuera por Arturo, no sé qué habría hecho. Una tarde, sentada en su sala, con mis cosas aún desordenadas, me miré al espejo. Me vi distinta. Más cansada, sí, pero también más libre. Por primera vez, sabía que todo lo que viniera después sería decisión mía. Ya no tenía que ocultar quién era, lo que sentía o lo que pensaba. El precio había sido altísimo, pero había ganado algo invaluable, la posibilidad de vivir mi vida con honestidad. Y aunque dolía, una parte de mí sabía que no quería regresar. No quería volver a una vida donde ser yo misma era considerado un pecado.